No estoy segura de lo que estás insinuando, Prudence, dijo Mark, su voz tensa mientras dejaba su taza de café sobre la mesa con un control deliberado. Soy tu esposo, no un depredador financiero. Solo te estoy preguntando por qué no quieres añadirme a tu nueva cuenta de inversiones. Respiré hondo antes de responder, manteniendo un tono sereno a pesar de la tensión familiar que empezaba a crecer entre nosotros. Siempre hemos mantenido la transparencia en nuestras finanzas, él suspiró de manera exagerada. Es solo un pequeño portafolio paralelo con el que estoy experimentando. No todo tiene que ser una empresa conjunta. Su tono cambió, suavizándose hasta volverse casi condescendiente. Nunca has mostrado mucho interés en la estrategia de inversión antes. ¿Y ahora, de repente, te preocupa la asignación de activos? Sostuve su mirada a través de la isla de la cocina. La luz de la mañana entraba a raudales por las ventanas de nuestra casa en Seattle, iluminando la creciente distancia entre los dos. Me preocupa el secretismo, Mark. Primero fue el teléfono bloqueado, luego la cuenta de correo privada, ahora las finanzas separadas. Esas no son las acciones de alguien que no tiene nada que ocultar. Su rostro se endureció. Después de 15 años, creo que me he ganado un poco de privacidad. Si no puedes confiar en que maneje unas inversiones sin tu supervisión, quizás tenemos problemas más grandes. Se levantó bruscamente, tomó su chaqueta. Voy tarde al trabajo. Podemos continuar esta conversación sobre tus problemas de confianza en otro momento. La puerta de entrada se cerró con un clic definitivo, dejándome sola con mi té enfriándose, y los pensamientos dando vueltas en mi mi cabeza. Mi nombre es Prudence Westfield. Tengo 43 años y soy consultora de gestión de riesgos para compañías de seguros. He construido mi carrera identificando amenazas potenciales y creando medidas protectoras antes de que ocurra un desastre. Mis colegas me llaman Prudence la previsora, por mi capacidad de anticiparme a los problemas antes de que se materialicen. Irónico, entonces, que me haya tomado tan desprevenida en mi propio matrimonio. Conocí a Mark hace 16 años en una conferencia de tecnología financiera. Era encantador, ambicioso, y compartía mi aprecio por la planificación cuidadosa. Nos casamos un año después. Construimos carreras exitosas y creamos una vida que era cómoda, aunque no apasionada. Decidimos desde el principio no tener hijos, concentrándonos en nuestras metas profesionales y en mantener un estilo de vida sin sobresaltos. Durante 14 años, nuestra sociedad había funcionado de manera eficiente, como un portafolio de inversiones bien gestionado, equilibrado, predecible, seguro. Hasta que hace 6 meses, el comportamiento de Mark empezó a cambiar de formas sutiles pero inconfundibles. Abrí mi computadora portátil y revisé los saldos de nuestras cuentas conjuntas. Seguían saludables, sin retiros inusuales. Quizás estaba exagerando. Tal vez había una explicación razonable para el nuevo secretismo de Mark. Mi teléfono vibró con una alerta de seguridad del sistema de monitoreo de la casa. Abrí la aplicación y vi las imágenes captadas la noche anterior, exactamente a las 4:13 de la madrugada. Mark de pie junto a mi escritorio, fotografiando con su móvil mis documentos bancarios personales, su rostro iluminado por la fría luz azul de la pantalla. Algo helado se asentó en mi estómago. Esto era peor de lo que había imaginado. Siempre he sido cautelosa con el dinero, un rasgo que heredé de mi padre, quien lo perdió todo en la crisis financiera de 2008. Vi cómo el matrimonio de mis padres, después de 30 años, colapsaba bajo el peso de la ruina económica. Mi madre jamás le perdonó a mi padre el no haberlos protegido mejor. Siempre ten tu propia red de seguridad, me repetía durante su amargo divorcio. No importa cuánto ames a alguien. Fue un consejo que me tomé muy en serio, manteniendo mis propias cuentas separadas incluso después de casarme con Mark. Compartíamos cuentas conjuntas para los gastos del hogar y las compras importantes. Pero mis ahorros personales, inversiones y fondos de jubilación permanecían únicamente a mi nombre. Mark tenía arreglos similares, un sistema que había funcionado bien para nosotros, equilibrando la vida en pareja con la autonomía financiera individual. El trasfondo de Mark no podía ser más diferente al mío. Criado en la abundancia por padres que complacían cada uno,
De sus caprichos, se había acostumbrado a la comodidad material desde pequeño. Aún así, trabajó duro para construir su carrera como consultor de tecnología financiera y siempre había respetado su ética de trabajo. Sus compras impulsivas ocasionales, la motocicleta clásica, las mejoras innecesarias en su oficina, en casa, parecían inofensivas. Podíamos permitirnos esos caprichos, y todos merecen algún placer. Hace aproximadamente 6 meses, comenzaron a aparecer cambios sutiles. Mark empezó a trabajar hasta tarde, manteniendo la pantalla de su computadora, siempre en un ángulo donde yo no pudiera verla. Se mostraba a la defensiva cuando le hacía preguntas simples sobre los gastos de la casa. Luego vino la tarjeta de crédito separada que descubrí accidentalmente mientras organizaba los documentos de impuestos. Una que nunca había visto antes, con cargos mensuales considerables que salían de nuestra cuenta conjunta. Son gastos del trabajo, explicó con desdén. La empresa me reembolsa. No tienes de qué preocuparte. Le creí, o al menos eso quise pensar, a pesar de esas señales de alarma que resonaban en el fondo de mi mente. Después de todo, habíamos construido una vida basada en el respeto mutuo y la honestidad. O eso creía. 3 meses atrás, apareció la contraseña en el teléfono bloqueado. 2 meses atrás, comenzó a recibir correspondencia en un apartado postal en lugar de en nuestra dirección de siempre. 6 semanas atrás, empezó a retirar sumas inusuales de dinero en efectivo. $500 aquí, 700 allá, justo por debajo del límite que activaría la alerta de grandes retiros en nuestra cuenta conjunta. Oportunidades. De inversión. Respondía de forma vaga cada vez que preguntaba. A veces necesitas liquidez para el momento adecuado. Asentía y fingía aceptar sus explicaciones. Pero en privado, empecé a prestar más atención. Instalé un sistema de seguridad doméstico más sofisticado, con cámaras de visión nocturna, justificándolo por los recientes robos en el vecindario. Creé hojas de cálculo detalladas para rastrear nuestras finanzas, anotando cada discrepancia, cada gasto sin explicación. No quería creer que mi esposo me estuviera engañando, pero mis instintos profesionales, afilados tras años de identificar patrones de fraude, no podían ignorar lo que estaba ocurriendo. El comportamiento de Mark encendía cada alarma en mi sistema mental de detección. Aún así, esperé. Seguí reuniendo información, buscando evidencia concreta antes de confrontarlo. Necesitaba estar absolutamente segura antes de acusar al hombre, con quien había compartido mi vida de traición. La grabación de seguridad a las 4 de la madrugada, donde Mark fotografiaba mi información bancaria, lo cambió todo. Ninguna explicación racional podía justificar semejante comportamiento. Vi el video una y otra vez, estudiando sus movimientos metódicos mientras revisaba mis documentos. Fotografiaba cuidadosamente los números de mis cuentas, las contraseñas, que había anotado en mi propio código personal y los extractos mensuales que, esa misma mañana, después de que Mark se fue al trabajo, me encerré en mi oficina y comencé una auditoría exhaustiva de todas nuestras cuentas financieras. A simple vista, todo parecía estar en orden, sin transferencias inexplicables en nuestras cuentas conjuntas, sin cargos extraños en las tarjetas de crédito. Pero cuando profundicé en mis cuentas personales, aquellas cuyas credenciales Mark había fotografiado, descubrí algo que hizo que la sangre se me helara. Alguien había intentado añadir un nuevo usuario a mi cuenta principal de ahorros, un usuario autorizado con privilegios de acceso total. La solicitud se había realizado en línea utilizando mis credenciales, pero estaba pendiente de aprobación a través de un proceso de confirmación que requería una llamada telefónica del banco, una llamada que aún no había recibido. Mis manos temblaban mientras marcaba el número del departamento de fraudes del banco. La representante, amable y profesional, confirmó mis sospechas. Una solicitud de cambio había sido iniciada el día anterior, intentando añadir a Mark como titular de la cuenta con acceso completo. ¿Desea aprobar esta solicitud, señorita Westfield?, preguntó. Absolutamente no, respondí, con una firmeza en la voz que no coincidía con lo que sentía por dentro. De hecho, necesito reportar un posible caso de robo de identidad.
Yo no he iniciado esa solicitud. Las implicaciones eran abrumadoras. Mark no solo estaba siendo reservado, estaba intentando acceder activamente a mis bienes personales sin mi conocimiento ni consentimiento. La traición me atravesó el pecho, dejándome sin aliento por la magnitud de lo que significaba. La representante del banco fue eficiente y compasiva. Me ayudó a bloquear todas mis cuentas, cambiar cada una de mis contraseñas y colocar alertas de fraude en mi historial crediticio. Debería presentar un informe policial, me aconsejó. Incluso si no desea presentar cargos, crea un registro oficial del incidente. Le agradecí, aunque dudé. Presentar una denuncia formal contra mi propio esposo parecía cruzar una línea de la que no habría regreso. A pesar de todo, una parte de mí seguía esperando alguna explicación, algún malentendido que pudiera rescatar lo que quedaba de nuestro matrimonio. Esa noche confronté a Mark. Alguien intentó añadir un usuario autorizado a mi cuenta personal de ahorros. Le dije, observando cuidadosamente su reacción mientras cenábamos. El banco lo marcó como sospechoso. Su tenedor se detuvo a medio camino hacia su boca. Un destello de algo. ¿Sorpresa? ¿Alarma? Cruzó su rostro antes de recomponerse por completo. Qué preocupante. ¿Dijeron de dónde vino la solicitud? Dijo con tanta naturalidad que casi logré dudar de lo que sabía que era cierto. Casi. Están investigando, respondí, imitando su tono casual. Cambié todas mis contraseñas, por si acaso. Un músculo le tembló en la mandíbula. Buena idea. Hoy en día, uno no puede ser demasiado cuidadoso. Esa noche, permanecí despierta a su lado, escuchando su respiración acompasada, preguntándome cuánto conocía realmente al hombre con el que me había casado. ¿Qué más estaba planeando? ¿Hasta dónde llegaría? Y, quizás lo más inquietante, ¿por qué ahora, después de 15 años de aparente estabilidad, necesitaba respuestas y necesitaba protección? A la mañana siguiente, tomaría medidas para asegurar mis finanzas ante cualquier cosa que Mark estuviera tramando. Esto ya no se trataba de salvar mi matrimonio, se trataba de salvarme a mí misma. A la mañana siguiente, llamé para reportarme, enferma en el trabajo, la primera vez en 3 años. Una vez que Mark salió, maletín en mano y con un beso superficial en mi mejilla, me puse en acción. Mi primera llamada fue para Diane Blackwood, una contadora forense con la que había trabajado en varios casos de fraude a través de mi consultora. El engaño financiero entre cónyuges es, lamentablemente, común, dijo Diane después de que le conté la situación. Pero intentar obtener acceso no autorizado a cuentas ya es terreno de potencial delito. Necesitamos movernos rápido. Siguiendo las indicaciones de Diane, pasé el día implementando medidas de protección financiera. Transferí fondos de mis cuentas comprometidas a nuevas cuentas en diferentes bancos. Congelé mi crédito, cambié todas las contraseñas y configuré sistemas avanzados de autenticación en 2 pasos en cada una de mis cuentas. Reuní todos, los documentos financieros importantes, y los aseguré en una caja de seguridad en un banco donde Mark y yo no teníamos ningún tipo de relación. ¿Qué hay de las cuentas conjuntas?, preguntó Diane durante nuestra llamada de seguimiento. Por ahora las he dejado intactas, respondí. No quiero alertarlo de que estoy al tanto de sus planes. Inteligente, aprobó ella. Podemos monitorear esas cuentas en busca de actividad inusual. Si él cree que está a punto de obtener acceso a tus ahorros personales, podría descuidarse con los fondos conjuntos. También contacté a Jonathan Lewis, un abogado especializado en fraudes financieros. Su consejo fue directo. Documenta todo. Empieza a construir el caso ahora, aunque no estés segura de hacia dónde se dirige esto, y considera establecer una trampa. ¿Una trampa? Un cebo financiero, explicó. Una cuenta ficticia que parezca valiosa, pero que contenga fondos limitados. Si intenta acceder a ella, tendrás una prueba irrefutable de su intención. Siguiendo su recomendación, abrí nuevas cuentas con saldos modestos, lo suficiente para parecer valiosas,
pero sin representar una pérdida catastrófica si se veían comprometidas. Deliberadamente dejé información sobre esas cuentas donde Mark pudiera encontrarla, incluyendo contraseñas escritas en el mismo sistema de abreviaturas que él había fotografiado. Durante 2 semanas, mantuve una fachada de normalidad mientras vigilaba nuestras finanzas de manera obsesiva. Mark parecía no notar nada, aunque estaba cada vez más ausente, alegando reuniones tardías y cenas con clientes. Yo asentía y sonreía, interpretando el papel de la esposa desprevenida, mientras documentaba en privado cada uno de sus movimientos sospechosos. Entonces llegó la primera transacción no autorizada. Un cargo de $3,200 por un fin de semana en un resort de lujo en Napa Valley, realizado con una de mis tarjetas de crédito señuelo. La reserva era para el mes siguiente. Para 2 personas. Mi nombre no figuraba en la reserva. Cuando mencioné de manera casual que podría acompañarlo a una conferencia de trabajo ese mismo fin de semana, Mark ni siquiera parpadeó. Mala suerte. Lamentablemente estaré en reuniones seguidas con clientes potenciales. No me verías mucho de todos modos. Las mentiras se volvían cada vez más descaradas, pero enfrentarlo directamente parecía prematuro. Diane y Jonathan insistieron en la paciencia. Construir un caso sólido antes de hacer cualquier acusación. Aún no ha accedido a la cuenta señuelo principal, observó Diane durante nuestra revisión semanal. Los cargos en la tarjeta de crédito son preocupantes, pero escuché el sonido de bolsas de compras antes de que él apareciera en el umbral. ¿Qué haces aquí?, preguntó, su expresión cambiando de sorpresa a preocupación. Creo que necesitamos hablar, dije, manteniendo la compostura. Él soltó una risa nerviosa, cambiando el peso de un pie al otro. ¿Ahora? ¿No puede esperar? Justo compré algunas cosas geniales para nosotros. Señalé las bolsas. Mark, lo sé todo. Sé de las transferencias, los gastos, y descubrí por qué. Su rostro palideció mientras continuaba. Tenías cáncer, y en lugar de venir a mí, decidiste robarme para financiar tu tratamiento y esta vida con Vanessa. Abrió la boca para protestar, pero lo interrumpí. Tengo documentos, grabaciones en video, todo. Tomaste tu decisión, y necesito que me expliques por qué pensaste que esto era aceptable. La fachada de Mark se desmoronó. Se pasó una mano por el cabello, la frustración marcada en cada línea de su rostro. No quería cargarte con esto. Pensé que podría manejarlo solo. ¿Manejarlo solo?, repetí, incrédula. ¿Mintiendo y robándole a tu esposa de 15 años? ¿No pensaste que yo querría apoyarte en esto? Tenía miedo, admitió, su voz elevándose. No quería que me vieras débil. Y luego, cuando Vanessa, ni siquiera menciones su nombre, lo interrumpí, sintiendo una oleada de rabia. ¿Pensaste que no me enteraría? ¿Que podrías llevar esta doble vida para siempre? Él dio un paso hacia mí, la desesperación brillando en sus ojos. Puedo explicarlo todo. Solo dame una oportunidad. Negué con la cabeza, sintiendo una mezcla de dolor, traición y determinación. No, Mark. Esto no es algo de lo que podamos salir hablando. Has cruzado una línea que no se puede deshacer, y ahora es momento de que la verdad salga a la luz. Me miró suplicante, el peso de sus decisiones cayendo sobre él como una losa. Pero yo sabía que debía mantenerme firme. Con las pruebas ante mí y la certeza de mis próximos pasos, me di la vuelta, dejándole la puerta abierta a una confrontación que lo cambiaría todo. Una caja elegante, dije, señalando el objeto que sacaba de una bolsa. Prudence, llegaste temprano. Alá era igual que tú, respondí mirando las bolsas. Bonitas cosas. Se recuperó rápido, una sonrisa ensayada reemplazando su sorpresa inicial. Solo algunas mejoras para mi oficina en casa. El negocio de consultoría está despegando. Pensé que merecía invertir en buen equipo, con mi dinero. Un destello de incertidumbre cruzó su rostro, aunque lo ocultó rápidamente. ¿De qué estás hablando? Usé mis propios fondos. No, Mark.
Usaste la tarjeta de crédito vinculada a mi cuenta señuelo, la que creé después de sorprenderte fotografiando mi información bancaria a las 4 de la mañana, hace 3 semanas. Color se desvaneció de su cara, pero se recuperó con una indignación inesperada. Has estado espiándome, tendiendo trampas, lo corregí. Y como resultó, con toda la razón. No entiendes, comenzó, su tono cambiando a uno de justificación dolida. Estoy enfermo. Los tratamientos... sé lo del linfoma. Lo interrumpí. Y también sé lo de Vanessa. Eso lo detuvo en seco por un momento. El verdadero asombro se reflejó en su rostro. La realización de que todas sus mentiras cuidadosamente tejidas se habían desmoronado por completo. Luego, lentamente, su expresión cambió hacia algo que se parecía inquietantemente a la resignación, o tal vez al alivio. Una pequeña sonrisa, casi divertida, asomó en sus labios. Bueno, supongo que eso simplifica las cosas. ¿Simplifica? Repetí, atrapada por su reacción. El divorcio, aclaró, dejando la caja de electrónica sobre la mesa y mirándome con una nueva franqueza. Vanessa y yo ya habíamos estado discutiendo los próximos pasos. Esto solo acelera el proceso. Lo miré, atónita ante su descaro. ¿Planeas divorciarte de mí después de robarme? Se encogió de hombros, dejando caer toda pretensión. No. ¿Merezco tener cosas bonitas, Prudence? Después de 15 años de tu obsesiva planificación y gestión de riesgos, ¿tienes idea de lo asfixiante que ha sido tu cautela? Por un momento, la rabia amenazó con quebrar la calma que tanto me había esforzado en mantener. Entonces recordé el consejo de Jonathan. Deja que hable. Cada confesión fortalece tu caso. Así que simplemente lo observé mientras Mark continuaba con su monólogo de autojustificación. Explicó cómo se había ganado el acceso a mis ahorros tras años de soportar mi personalidad controladora. Cómo su enfermedad y su nueva relación le habían mostrado lo que realmente importaba en la vida. Todo el tiempo, él permanecía, ajeno al hecho de que las cuentas que había vaciado solo contenían una pequeña fracción de mis activos, y que cada palabra que pronunciaba estaba siendo grabada por el sistema de seguridad que había actualizado meses atrás. Cuando finalmente se quedó sin excusas, sonreí con calma y alcancé la carpeta que descansaba sobre la mesa de centro. Tienes razón en algo, Mark. Esto sí simplifica las cosas. ¿Qué es esto?, preguntó mientras le entregaba la carpeta, el cansancio reemplazando su anterior autosuficiencia. Un informe completo de tu fraude, respondí sin perder la compostura. Extractos bancarios que muestran las transferencias no autorizadas desde las cuentas a las que accediste mediante el robo de identidad, grabaciones de seguridad donde robas mi información financiera, documentación de las compras que realizaste, con fondos robados. Y, por si fuera poco, pruebas de tu aventura con Vanessa, incluyendo esas adorables fotos de tu fin de semana en Napa que pagaste con mi tarjeta de crédito comprometida. Su rostro se contorsionó con incredulidad mientras hojeaba las pruebas meticulosamente organizadas. ¿Me has estado vigilando todo este tiempo? He estado protegiéndome, Mark. Es lo que hago profesionalmente. ¿Lo recuerdas? Identificar riesgos y mitigarlos antes de que ocurra el desastre. Me levanté y caminé hacia la estantería empotrada, deslizando a un lado un panel decorativo que ocultaba una caja fuerte de la que él jamás había sabido. Las cuentas a las que accediste eran señuelos. Contenían menos del 5% de mis verdaderos activos. Mis cuentas reales se mantuvieron seguras e intactas. Me tendiste una trampa, acusó, su voz hueca. No, Mark. Te di la cuerda suficiente para que tú mismo te colgaras. Y lo hiciste con un entusiasmo admirable. Saqué una segunda carpeta de la caja fuerte. Aquí están los papeles del divorcio que mi abogado ha preparado, citando fraude financiero y adulterio. Verás que he sido excepcionalmente generosa, dadas las circunstancias. Tú te quedas con tus bienes personales y tus cuentas de retiro, yo con los míos, sin pensión alimenticia de ningún tipo. Sus ojos se entrecerraron, calculadores de repente. ¿Y si me niego a aceptar estos términos? Entonces pasamos al plan B.
Hice un gesto hacia la primera carpeta. Toda esa evidencia irá a la policía, al fiscal de distrito y a tu empleador. El fraude financiero por esta cantidad de dinero conlleva penas significativas, incluyendo una posible condena de prisión. Tu condición médica podría generar algo de simpatía, pero el asunto de la infidelidad elimina cualquier argumento de que esto fue solo por los gastos de tratamiento. Los hombros de Mark se hundieron mientras las implicaciones completas caían sobre él como una losa. Has pensado en todo. Ese es mi trabajo, respondí sencillamente. El trabajo que siempre me has reprochado ser buena haciendo. Un mes después, me senté en la oficina de Jonathan para nuestra última reunión. El divorcio se había tramitado con una eficiencia sorprendente, y Mark había abandonado nuestra casa sin más dramatismo. En realidad, no tenía opciones, observó Jonathan mientras cerraba mi expediente. La evidencia era irrefutable. Lo que sí me sorprendió fue el plan de tratamiento médico que presentó ante el tribunal. Diane añadió que los costos reales eran significativamente menores de lo que él había afirmado al justificar su robo. Asentí. Ya había llegado a la misma conclusión. Exageró los gastos para racionalizar haber tomado más de lo que necesitaba. El cáncer es real, pero lo ha usado como excusa para financiar su nueva vida con Vanessa. La revelación debería haberme dolido, pero en lugar de eso, solo sentí una especie de lástima distante. Mark había construido una justificación elaborada para su traición, pero en el fondo, su motivación era dolorosamente mundana. Un hombre de mediana edad en busca de emoción junto a una mujer más joven, dispuesto a comprometer su integridad y destruir su matrimonio por perseguir esa fantasía. ¿Has decidido qué harás con la casa?, preguntó Jonathan. La voy a vender. Son demasiados recuerdos y, sinceramente, estoy lista para un nuevo comienzo. Sonreí, sintiéndome más ligera que en meses. He aceptado un puesto en una firma en Portland. Es un ascenso importante, en realidad. Lo que no mencioné fue que esa firma llevaba años buscándome. Siempre había rechazado la oferta porque Mark ya estaba establecido en Seattle. Otro sacrificio que había hecho por un matrimonio que se había ido desmoronando lentamente sin que yo lo notara. Al salir de la oficina de Jonathan por última vez, mi teléfono vibró con una alerta de noticias. La empresa tecnológica donde trabajaba Mark había anunciado despidos masivos en medio de un escándalo financiero interno. El nombre de Mark aparecía destacado en el artículo como uno de los ejecutivos bajo investigación. Sentí un instante de reivindicación, seguido, rápidamente por algo mucho más profundo, indiferencia. Los problemas futuros de Mark ya no eran asunto mío. Me había protegido cuando más importaba, y ahora era libre de construir una nueva vida. Una fundada en la autosuficiencia que siempre había valorado, pero que en el matrimonio había comprometido, en parte. Mi madre había tenido razón todo el tiempo. Siempre ten tu propia red de seguridad. Era un consejo que nunca volvería a olvidar.